es que las mejoras principales de esta nueva serie, ahorita voy a regresarme nomás un poquito por el tema de lo de las refacciones, es que el nuevo equipo Duo cuenta con la ventaja en la reducción del costo de los consumibles, oferta una durabilidad en el rendimiento del equipo durante más tiempo y también ofrece un rango amplio de aplicaciones en el tratamiento de agua residual o aguas industriales. Ahora, ¿cómo logramos esta parte? Aquí tenemos una tabla, o una gráfica, perdón, donde viene en la línea de color rojo, son los valores de 5, 10 y 15,000. Eso se refiere a horas de servicio. En los equipos pequeños de AMCON, hablando desde el equipo 101 al 132, cada 5,000 horas se requiere realizar o revisar lo que viene siendo la parte de los cilindros. Y cada 10,000 horas se debe revisar la cuestión del tornillo o hacer el cambio como tal, ¿no? Entonces, nosotros en la parte del nuevo lanzamiento del equipo Duo, si se fijan la línea verde, en la nueva tecnología, nos marca el primer mantenimiento hasta las 100,000 horas. Esto, si lo expresamos en horas de servicio, si un equipo trabaja 24 horas, por lo menos son 10 años de operación continua. Entonces, ¿cómo se logró llegar a este tipo de ventaja o de tecnología? La gran diferencia del equipo Duo es que los anillos móviles anteriormente eran movidos por el tornillo. Entonces, cuando el tornillo giraba, iba moviendo al anillo móvil y esa fricción por la rotación del tornillo generaba un desgaste interno en los anillos, razón por la cual se tenía que verificar el equipo cada 5, 10, 15, 15,000 horas de servicio para determinar el desgaste de los anillos y ya poder pensar en hacer el cambio. Aquí de entrada cabe mencionar que tenemos aplicaciones. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara tengo un equipo que se instaló en 2014 y ese es en el rastro municipal de Zapopan. A la fecha de hoy, el equipo sigue trabajando y trabaja 6 días a la semana. Alrededor de 12 a 16 horas trabaja ese equipo y no se ha cambiado ningún tipo de refaccionamiento. Pero aquí la cuestión de Duo, cuando por ejemplo hay procesos de lodo donde se le tiene que aplicar de repente un poco de cal para hacer un tipo de coagulación y darle peso específico al sólido, ese tipo de lodo sí genera un desgaste mayor, es más abrasivo como tal, y eso es lo que pensamos con la nueva tecnología Duo. Ahora, ¿cómo funciona? Aquí ya tenemos la nueva estructura de cómo se ve el tornillo, ya se ve muy diferente al anterior, y han combinado una serie de tornillos que van dentro del cilindro, los cuales ayudan que cuando el lodo cae, entre ambos tornillos empiezan a transportar el lodo, pero el movimiento que se genera entre los dos tornillos ayuda a abrir los espacios que se generan por la aglomeración del lodo floculado y ayudan a que pueda filtrarse el agua con mayor facilidad. Otra ventaja que se realizó aquí es que si se fijan en la parte superior izquierda donde está el tornillo, tenemos otro motor. Ese motor lo que hace ahora es ya mueve los anillos, ese se encarga de ya mover los anillos móviles. Entonces, eliminamos por completo la fricción entre el tornillo y los anillos. Por esa razón, AMCON, con todas las pruebas que se están realizando, que se han realizado ya desde su lanzamiento, hemos comprobado que el factor de abrasión que se daba en las líneas FS o la GS prácticamente se anularon porque ya no existe el roce como tal. Entonces, nosotros ya incluso podemos tener la capacidad de mover esos anillos de manera independiente o a una velocidad diferente a la que tenemos en los tornillos. Antes no. La velocidad del tornillo era la velocidad del anillo, porque el tornillo era quien movía el anillo. Ahora ya tenemos esa ventaja, que si queremos lo podemos hacer de una manera muy despacia, el movimiento de los anillos, o una manera más rápida, para darle una mayor compresión conforme le demos la velocidad en la parte de los tornillos. Aquí voy a mostrar un video. Un segundito.
Así es el movimiento, que sigue siendo unas revoluciones muy bajas y es un movimiento suave o puede ser más agresivo, más rápido en la cuestión del movimiento de los anillos móviles. Pues con esa parte lo que nosotros logramos es reducir considerablemente o totalmente esa fricción interna que teníamos, por lo tanto ya no se van a desgastar igual los anillos como tal. A las 100,000 horas, lo que se tiene que revisar aquí no son los anillos ni es el tornillo. Lo que se tiene que revisar es la parte superior, donde está esta flecha, que es la que mueve el segundo motor. Y lo que se debe revisar son solamente los rodamientos que tenemos aquí, para fin de poder determinar si se tiene que reemplazar en ese momento o no. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Parece que no funciona el chat, Benjamín. Igual nada más enfatizar. Comentaste que son 10,000 horas para el equipo Evolut Duo. ¿Cuánto tiempo es en años? 100,000 horas equivalen a 10 años. Ok, entonces tenemos un equipo con 10 años sin mantenimiento. Así es. Te digo, de alguna manera, parte de los equipos, como el que hacía mención aquí en Guadalajara, bueno, es en Zapopan, ese equipo lleva 8 años y es de la línea anterior. Entonces, también depende mucho el tipo de sólidos. La durabilidad de Amcon tiene registros, por ejemplo, en Japón o en Europa. Bueno, en Europa es de 2014 para acá, hay aplicaciones de equipos que siguen trabajando sin ningún problema, pero en Japón hay equipos que tienen hasta 20 años trabajando, donde se les ha hecho el mantenimiento, pero la máquina sigue trabajando como si fuera nueva cuando se vuelve a renovar la parte de los anillos. Entonces, esa es la cuestión de la durabilidad que nosotros ofertamos en nuestros equipos con la calidad de Amcon. Este es el nuevo cilindro. Entonces, les voy a mostrar cómo es el movimiento. Es un movimiento muy suave, sigue siendo a muy baja revolución. Y en esa parte la cuestión que debemos de considerar solamente para el procedimiento vienen siendo estos rodamientos que van con esta flecha y es la parte que se podría considerar hasta las 100,000 horas. Ese movimiento nosotros lo podemos manipular si quiere que sea más rápido en los anillos o más rápido en el tornillo. Todos los equipos cuentan con la ventaja de que tenemos los variadores en el tablero eléctrico, que también ya viene de cajón en todos los equipos, y podemos manipular esas variables en la operación. Otra de las ventajas que se lograron con esta nueva línea es que la nueva línea Duo se instaló un mezclador en línea como estándar. Hay dos opciones, tenemos un mezclador estático y un mezclador dinámico. El mezclador estático solamente es para el modelo más pequeño, el RBP 241, pero todos los demás tienen un mezclador dinámico que va accionado aquí con un motor, el cual permite, por medio del mecanismo, de poder inyectar el polímero en línea y obtener un excelente mezclado y floculado antes incluso de llegar al tanque de floculación. Entonces, lo que hizo Amcon para reducir todavía más el espacio y hacer una máquina más compacta y eficiente, es que al momento que ya eliminamos el primer tanque, que se ve en la línea punteada, nosotros podemos ingresarlo directamente al tanque de floculación, pero ya viene mezclado con el mezclador, valga la redundancia. Entonces, detectaron que en este tipo de tanque anterior, cuando el polímero se ingresa por la parte superior al fondo y empieza a subir con el mezclado de los agitadores, del agitador, perdón, se podían de repente observar cierto tipo como de beta de polímero o algún tipo de hilo de polímero brillante, y eso al final de cuentas se traduce como dinero. Entonces, al nosotros poder implementar el mezclado eficiente con el mezclador estático o el dinámico, automáticamente en todas las pruebas que se han realizado con el equipo, ha habido una reducción de polímero. Cass, I have a question.
how many, which is the percentage to AMCON detecting in the polymer, in the consumption polymer? I mean, the dosage. How they can say? How we take the polymer concept. Mm-hmm. It's like a 10%? It depends, but yes, so average we can 10%. 10 to 15. Ok. Si en este caso pudiéramos llegar hasta tener hasta un 15% de reducción en el consumo del polímero. Y esto se logra aquí por la cuestión del mezclador dinámico, el cual al tener una perfecta homogenización de parte del polímero con el lodo, ya no estamos gastando como esa cantidad de extra de polímero en el tanque de floculación que al final de cuentas se va al tornillo y ese polímero se pierde. Entonces es la parte de la reducción del tamaño, es un equipo más compacto y se logró una eficiencia mayor en el mezclado y la floculación del polímero. Otra de las ventajas que se tienen, anteriormente se tenía un sensor con unas varillas que se insertaban aquí en esta base del motor. Esas varillas solían tener el problema de que por la cantidad de sólidos, fibras, cabellos, se les acumulaba cierta cantidad de lodo o se atrapaba cierta cantidad de lodo y de repente podía generar algún tipo de alarma falsa. Entonces lo que implementó AMCON fue, se puso un sensor de presión, el cual ya detecta automáticamente el nivel y ese también se tiene una configuración donde se puede poner incluso un sensor que detecta la cantidad de concentración de lodo y automáticamente con el PLC, por ejemplo, si detecta que tiene un lodo un poco más concentrado, regula automáticamente el flujo de las bombas para que el equipo siempre trabaje de manera continua y no se detenga. Otra ventaja muy importante que tenemos, y eso pasa en todos los sistemas de tratamiento de lodos, es que toda el agua filtrada que nosotros recolectamos al momento de realizar la deshidratación, siempre se obtienen dos diferentes tipos de calidad de agua. En el caso de un filtro tornillo, regularmente la primera parte, que es la zona de espesamiento, se suele tener siempre un agua más clara, pero al final, conforme ya se va acumulando el lodo seco y va teniendo la salida de la torta por la descarga, se obtiene un tipo de líquido o un agua filtrada más oscura o con mayor cantidad de sólidos. Entonces, AMCON lo que ya realizó aquí en esta nueva especificación es que se colocó una charola que puede ser removida sin ningún problema para separar el agua clara y que se vaya toda esa agua directamente al proceso primario. Pero el agua que es más oscura y que contiene mayor cantidad de sólidos, podemos regresarla por una tubería independiente directamente al tanque de lodos y no mandar esa descarga o toda esa cantidad de sólidos nuevamente a que haga todo el recorrido por la planta. Entonces, hay procesos muy limpios donde realmente no se tiene tantos sólidos, pero hay otros que tienen grasas, por ejemplo, y esas grasas, al final, cuando se genera mayor presión, se suele tener esa derrama de sólidos. Entonces, aquí en este equipo ya podemos separar ambas descargas para mandarlas ya sea por esta brida al proceso primario o por esta brida o esta conexión de salida hacia el tanque de lodos. Ahí se ve, por ejemplo, la calidad de agua que tenemos en la primera etapa y es la que se puede mandar ya directamente a lo que es el proceso primario. Y el agua que viene más sucia se regresa a lo que es el tanque de lodos. Las opciones de control automático disponibles se tienen junto con varios tipos de sensores. Aquí, por ejemplo, parte de la idea de la solución todo en uno es que podemos agregar el tablero de control, la bomba de polímero, la bomba de lodo, si hay procesos que requieren de repente dos tipos de polímero o una lechada de cal, por ejemplo. Entonces, todo lo podemos integrar directamente al tablero
para que desde una sola pantalla se tenga que estar controlando todo el equipo. Yo he visto, por ejemplo, equipos de la competencia que tienes que tener 1 o 2 tableros en este caso. Entonces sí dificulta un poco más, vamos, la parte de la operación. Pero en este caso, con el tablero como tal, controlamos todos los equipos, o incluso si hay algún tipo de sensor como el que les comenté, el sensor para detectar la cantidad de sólidos de entrada, todo va agregado dentro del mismo tablero.